Bienvenidos a tu rgpd.es. En este módulo os vamos a enseñar cómo funciona el nuevo módulo de evaluación de riesgos. Lo podemos encontrar en la zona de proyectos y aquí vemos que tenemos dos funcionalidades diferenciadas. Por un lado tenemos el análisis de riesgos versión antigua, que no es más que la funcionalidad anterior que teníamos para los análisis de riesgos. La dejamos operativa porque entendemos que habrán consultores que ya habrán realizado análisis de riesgo mediante esta funcionalidad y de esta forma podréis acceder a ellos y a los informes. No obstante, a partir de ahora os recomendamos que utilicemos el nuevo módulo de evaluación de riesgos. En tu RGPD, el módulo de evaluación de riesgos permite realizar varios proyectos, es decir, podemos crear tantas evaluaciones de riesgo como necesitemos. Por ejemplo, podemos crear una evaluación de riesgos técnicos, podemos crear una evaluación de riesgos organizativos, una evaluación de riesgo de cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. O podemos crear un compendio de estos tres tipos de riesgo, los técnicos, los organizativos y los de cumplimiento normativos, en un solo proyecto. Además, podemos crear proyectos de evaluación de riesgos individuales. Por ejemplo, podemos crear un proyecto de evaluación de riesgos de una página web, o la evaluación de riesgos de un desarrollo de una app, o la evaluación de riesgo de, por ejemplo, la implementación de un ERP. Todo esto tenemos aquí, nuestra funcionalidad para crear nuevas evaluaciones de riesgos, donde podremos ir siguiendo todos los pasos. Vamos a ver un ejemplo de evaluación de riesgos técnicos. Dentro de una evaluación de riesgos, aparte de los datos de identificación como el nombre, la descripción, los objetivos perseguidos y las normativas sobre las cuales nos vamos a basar para evaluar los riesgos de la organización, pues podemos crear actuaciones. Esas actuaciones no son más que diferentes procesos que se van realizando en el tiempo en un mismo proyecto. Entendemos que un proyecto de evaluación de riesgo tiene que ser un proyecto vivo dentro de la empresa, es decir, que tiene un inicio, pero no va a tener un final, sino que en el tiempo se van a ir realizando actuaciones de auditoría de estos riesgos, donde se van a ir evaluando si existen los mismos riesgos, si existen pues las mismas valoraciones, si se han adaptado o se han aplicado las salvaguardas, etcétera, ¿no? Así que nuestra aplicación de tu RGPD lo que permite es crear actuaciones para diferentes acciones que queramos hacer en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos creada la primera actuación, que es la creación de un nuevo proyecto de evaluación de riesgo. Esto significa que el año que viene, por ejemplo, si yo quiero auditar esta evaluación de riesgo, este proyecto, pues la aplicación me va a permitir crear una nueva actuación donde voy a plasmar o voy a hacer una fotografía, por decirlo así, de la situación en que se encuentra la organización o esa evaluación de riesgos en el momento en que yo quiero auditarla, de tal manera que me evitaré tener que volver a picar todos los datos uno por uno de esa evaluación de riesgos, sino que me traigo todos los valores actuales y trabajo sobre ellos. Esto es interesante porque pensamos que os podrá quitar muchísimo tiempo y ahorrar muchísimo trabajo. Vamos a ver una de las evaluaciones, una de las actuaciones que tenemos aquí creada a modo de ejemplo para que veáis un poquito el potencial del módulo de evaluación de riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos, por lo primero que tenemos que hacer evidentemente es identificar la actuación, ¿no? Donde ponemos el código, vamos a poner una creación, el nombre por ejemplo, la creación del proyecto, la fecha, los objetivos, etcétera, ¿no? También dentro de esta creación, de este proyecto, perdón, de esta actuación, pues lo que vamos a tener, además perdón, me he ido hacia atrás, de los datos identificativos, pues lo que tenemos es los datos generales, ¿no? Por ejemplo, que tenemos aquí, a ver si empezamos, muy bien. Aquí tenemos lo que serían los datos de la actuación, tenemos los datos de la cronología, que se van a ir cumplimentando automáticamente cuando fue creado el proyecto, la actuación, cuando fue definida, o definido las amenazas, cuándo fueron evaluados los riesgos, cuándo se planificó las salvaguardas. También tenemos el equipo auditor, donde puedo ir identificando diferentes personas que van a formar parte del proyecto y sus funciones dentro del proyecto. Yo puedo crear un nuevo miembro, donde puedo escribir los datos directamente porque quizás resulte que es un miembro externo a la organización, como podemos ser nosotros, como técnicos o, por ejemplo, el administrador de sistemas de la empresa informática que tenga contratada, o puedo importar los datos de miembros del personal que ya tenemos dado de alta dentro de la empresa organizadora, ¿no? Es decir, que
la empresa que estamos gestionando la protección de datos. Es decir, que yo puedo seleccionar aquí de todos los miembros de personal y seleccionar cualquier persona e importarla dentro del proyecto. Evidentemente, existen diferentes funciones dentro del proyecto. Todas estas funciones tienen que estar asignadas a alguien, ¿no? Lo más normal es que asignemos la función de responsable del proyecto pues al administrador de la empresa del que estamos nosotros haciendo la protección de datos. El técnico auditor es normal que seamos nosotros o que sean varias personas dentro de nuestro equipo. Tenemos un administrador de sistema que normalmente será el informático, bien sea de la empresa o uno que uno que tengan contratado la empresa que le estamos haciendo la protección de datos. Y por otro lado tenemos que designar pues quién es el responsable de privacidad o en su defecto el delegado de protección de datos si es aplicable. Una vez tenemos el equipo auditor, vamos a establecer el contexto, es decir, aquellos activos sobre los cuales vamos a trabajar la evaluación de riesgos. Entonces yo puedo seleccionar aquí, desde las organizaciones de control, que las puedo seleccionar una a una, las puedo ir seleccionando una a una o mediante este botoncito seleccionarlas todas o deseleccionarlas, ¿no? También lo mismo ocurre con las actividades, las puedo seleccionar todas, puedo seleccionar los puntos de control, lo mismo, tanto actividades, puntos de control personal puede ser selectivo o seleccionar absolutamente todos los activos, ¿no? Una vez que tengo seleccionado todas estas organizaciones, actividades y puntos de control y personal sobre los que quiero trabajar para la evaluación de riesgos, tendría que pasar a la fase de escenario de amenazas. Es decir, aquí lo que realmente estamos diciendo es que en base al conocimiento que nosotros tenemos de la empresa que vamos a evaluar, vamos a determinar cuáles son las amenazas o los escenarios que pudieran entrañar algún tipo de amenazas o pudieran implicar algún tipo de riesgo para la empresa, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar los escenarios en base a la afección o a la normativa que quiero trabajar. En este caso, como es una demo, pues solamente hemos puesto, por ejemplo, aquí las diferentes amenazas, escenarios de amenazas que aparecen en lo que serían las medidas técnicas de protección de datos, ¿eh? Y también tenemos aquí la normativa RGPD, pero en las versiones en breve, en unos días, tendréis aquí además cuestionarios para evaluar lo que son las medidas organizativas, las medidas de cumplimiento normativo, tendréis aquí también las medidas del RGPD, de cumplimiento del RGPD, de cumplimiento del LSSI, LOCM, etcétera, etcétera. Es decir, que esta aplicación o estos escenarios van a ir creciendo para que vosotros podáis trabajarlos en vuestras necesidades. Lo podemos buscar por código, nombre o incluso por una etiqueta que les vamos asignando a los diferentes escenarios para que sea mucho más fácil vuestra localización. En este caso, como he creado un ejemplo de evaluación de riesgos a nivel técnico, es decir, para averiguar o analizar los riesgos técnicos de una organización, pues he seleccionado diferentes cuestionarios, en este caso los he cogido todos, perdón, escenarios. Y bueno, por ejemplo, para que lo entendáis, esto significa que si yo, por ejemplo, la empresa sé que utiliza dispositivos móviles, es decir, portátiles, tablets, smartphones, etcétera, evidentemente tengo un escenario sobre el cual existen amenazas, entonces lo seleccionaré. O si, por ejemplo, la empresa permite que el personal trabaje con sus dispositivos personales, en su teléfono móvil personal o su tablet personal, pues aquí tendría que seleccionar el escenario de uso de dispositivos móviles no corporativos, ¿no? Lo que comúnmente se llama BIOS. O si, por ejemplo, la empresa tiene una red corporativa, tendría que seleccionar almacenamiento de datos en la red corporativa. O si utiliza la nube, pues almacenamiento de datos en la nube. Y así sucesivamente tendré que ir analizando y aquí podré ir escogiendo los que quiero y los que no quiero seleccionar. Aunque también puedo seleccionarlos aquí todos y de una forma mucho más rápida. Establecidas los diferentes tipos de escenario de amenazas, donde además tenéis aquí un poquito una explicación de lo que analiza cada escenario, lo que nos queda ahora es recorrer cada uno de estos escenarios, es decir, ir a la fase de definición y vamos a definir los diferentes riesgos que queremos seleccionar dentro de cada escenario. Es decir,
Cada escenario es un catálogo de amenazas que nosotros hemos establecido dentro del sistema, pero que no son rígidos. Es decir, vosotros podéis seleccionar aquellas amenazas que creéis oportunas dentro de ese cliente o de seleccionar las que no queréis. El sistema viene con todas las amenazas seleccionadas, porque creemos que es mucho más sencillo para vosotros de seleccionar aquellas que no aplican. ¿eh? Y lo mismo ocurre como por ejemplo la afección y las fases afectadas, ¿vale? Todas las amenazas van a venir con su identificación, es decir, va a decir en qué si la amenaza o el riesgo afecta a la integridad de los datos, a la disponibilidad de los datos o a la confidencialidad y también en qué fase pudiera ocurrir ese riesgo, si fuera en la recogida de los datos, en el almacenamiento de los datos, en los procesos de tratamiento, cuando encargamos el tratamiento, cuando cedemos datos a terceros, cuando se realizan transferencias internacionales o en la fase de destrucción. Además de todo esto, tenéis aquí unos simbolitos de una I, que es una información donde os dice el riesgo inherente a esa amenaza. Y si nos convence esa descripción o queréis añadir algún detalle más, podemos editarlo y podemos escribir aquí cualquier tipo de anotación o modificación de la descripción del riesgo. Esto tendríamos que ir haciéndolo por cada uno de los escenarios de riesgo que hemos seleccionado para escoger de cada uno de ellos qué amenazas creemos que aplican dentro de la empresa que estamos evaluando. Yo en este caso las he escogido todas y de esta manera, pues, bueno, para mí es más rápido para hacer la demostración, ¿no? Pero en definitiva es que vosotros seáis selectivos para decidir, no sé, pues, qué amenazas vais a ir escogiendo pues en base al conocimiento que tengáis de esa empresa, al tamaño de la empresa, la magnitud de la información que maneja, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos seleccionados o definidos todas las amenazas y riesgos de cada uno de los escenarios de amenazas, vamos a la fase de evaluación, donde vamos a evaluar los riesgos inherentes que tienen cada uno de esos escenarios de amenazas. Es decir, voy a ir recorriendo cada uno de estos escenarios donde van a ir apareciendo las amenazas que yo he indicado en la fase de definición de riesgos que quiero evaluar. Y bueno, lo mismo, tenemos aquí un iconito donde podemos ver el riesgo inherente a esta amenaza y lo mismo, también podemos editarlo desde esta sección. ¿Qué nos quedaría en este entonces? Pues bueno, lo que nos quedaría es evaluar ese riesgo, ¿no? Es decir, tenemos que definir qué probabilidad hay de que el riesgo se materialice, el impacto que puede ocurrir en el caso de que el riesgo se materialice y eso nos va a dar un cálculo de probabilidad por impacto calculando el riesgo inherente que tiene esa amenaza. Evidentemente, pues el programa viene con una serie de valores precargados. Nosotros hemos definido en todos ellos que la probabilidad va a ser la probabilidad limitada, perdón, una probabilidad despreciable y el impacto lo hemos calculado en base un poquito a nuestro criterio de valoración como técnicos, ¿no? Pero que pueden ser modificados por vosotros. Es decir, por poneros un ejemplo práctico, imaginemos que estamos evaluando el hecho de que la empresa no dispone, perdón, vamos a uno más sencillo para que lo entendáis. Por ejemplo, tenéis el hecho de que si la empresa usa o no usa las mismas credenciales para varios usuarios. Es decir, entendemos que muchas veces hay muchas personas, muchos usuarios que utilizan un equipo y todos acceden con el mismo usuario y contraseña. Vale, vamos a evaluar esto. Vamos a evaluar diciendo que, por ejemplo, el impacto que puede ocurrir en este caso, bueno, pues podría ser a lo mejor un impacto leve o un impacto grave, dependiendo de lo que queramos determinar. La diferencia entre irrelevante, leve, grave y muy grave es sencilla, ¿no? Un impacto irrelevante es que, bueno, pues puede ser un impacto que no tenga importancia. Un impacto leve puede ser algo, un impacto, una gravedad bueno, podría ser que pudiera traer problemas a la empresa, pero que no es excesivamente importante. Grave, evidentemente, es que ya se nos tiene que encender la alarma de que puede ocurrir cosas que puedan traer consecuencias a la empresa y muy grave, evidentemente, pues que traen consecuencias sí o sí, hay que solucionarlo. Y en cuanto a la probabilidad, podemos ir cambiando pues de despreciable, limitada, significativa o máxima. Poniendo el ejemplo de si una empresa
permite que varios usuarios accedan a un mismo equipo con las mismas credenciales, pues si el cliente me dice que sí, evidentemente para mí la probabilidad va a ser máxima. Si el cliente me dice que en algunos equipos sí, en otros no, para mí la probabilidad va a ser significativa. Si en cambio nos dice el cliente que solamente lo tiene en casos puntuales o en un equipo o a lo mejor en ciertos momentos del tiempo a lo largo del año, pues podría ser que fuera limitada, ¿no? Y si el cliente me dice que no utiliza los mismos usuarios para las mismas credenciales para acceder a un mismo equipo, sino que cada uno tiene su propio usuario y contraseña, pues evidentemente sería despreciable. Conforme yo vaya cambiando estos valores, el riesgo inherente se va calculando de forma automática. Una vez que tengo decidido la probabilidad y el impacto y se ha calculado el riesgo, tengo que tomar una decisión, una valoración inherente. Es decir, tengo que decirle al cliente si va a asumir ese riesgo, si lo va a reducir, si lo va a anular, si lo va a transferir, ¿no? En este caso, pues como el riesgo es pequeño, pues y no se puede bajar mucho más, porque evidentemente el riesgo nulo no existe, el riesgo más inferior es el depreciable, pues entonces le voy a decir al cliente que lo va a asumir. Pero si, por ejemplo, en el hecho de bloquear la sesión dijéramos que ocurre que nadie lo tiene implementado, aquí tengo una probabilidad de riesgo inherente muy grave, muy alta, con lo cual le tengo que decir al cliente que empiece a reducirlo, ¿no? Ese riesgo, o que directamente lo anule, ¿eh? ¿Esto qué va a significar? Reducir o anular significará que tendrá que implementar ciertas medidas de seguridad técnicas y organizativas para evitar este problema, ¿no? El hecho de que no se bloquee la sesión y que pudiera hacer que al abandonar el puesto de trabajo pues acceda a alguien no autorizado, ¿no? ¿Qué significa transferir el riesgo? Pues transferir el riesgo significa que lo transfiero a otra entidad. Por ejemplo, imaginaros que esta empresa hace copias de seguridad, pero no lo hace de la manera correcta, ni siguiendo pues un procedimiento definido, con lo cual se le olvida muchas veces, algunas veces falla, y bueno, es un riesgo bastante grave, ¿no? Porque podría poner en peligro la integridad y la disponibilidad de la información. Bueno, pues el cliente decide que va a contratar una empresa externa para que gestione la copia de seguridad. Bueno, pues de esta manera el riesgo va a existir porque lo vamos a tener implementado aquí, pero vamos a transferir ese riesgo a un tercero. De tal forma que ahora lo que tenemos que hacer es controlar los riesgos o la manera de trabajar, la garantía que nos da ese prestador de servicio. Y bueno, asumir el riesgo significa que el cliente asume ese riesgo, es decir, bien porque no existe, porque es muy depreciable, o porque el cliente nos dice que no sé, hablando así en la jerga que nos encontramos todos los días, es que el cliente no le da la gana, por ejemplo, bloquear la sesión de sus equipos. Bueno, pues no pasa nada, usted que sepa que tiene estos riesgos y que usted lo asume y así que asume esas consecuencias que puedan derivarse, ¿no? O que el cliente no puede permitirse los gastos que pueda de implementar una salvaguarda específica, ¿no? Con lo cual, pues simplemente nuestro trabajo es detectar ese riesgo, evaluarlo y luego si el cliente lo quiere asumir, pues lo va a asumir y arreglado, ¿no? Esto lo vamos a seguir haciendo, evidentemente, por cada uno de los cuestionarios, perdón, de los escenarios de amenazas, con sus diferentes amenazas. Vamos a ir haciendo el cálculo. Como ya os decía, va a venir todo precumplimentado, con lo cual tendréis que ir simplemente a aquellas incidencias que hayáis encontrado y solucionarlas, ¿no? Y cambiarles esos valores de la evaluación. Una vez que tenemos todo esto hecho, aunque evidentemente aquí tenemos una información rápida por cada escenario de amenaza, pues los riesgos que tienen bajos, medios, altos y muy altos. Y una vez que tenemos evaluado todos estos riesgos, pues vamos a la fase de aplicación, ¿no? O de planificación, ¿no? Donde vamos a planificar las diferentes salvaguardas o medidas técnicas y organizativas que tiene que implementar este cliente o esta empresa para reducir, mitigar o anular esos riesgos, ¿no? Lo mismo tenemos aquí los diferentes escenarios de amenazas, donde uno por uno tenemos las diferentes amenazas y aquí aparece cada una de las salvaguardas que tiene implementada que se va a implementar, ¿no? O debe estar implementada. En este caso tenemos una amenaza de uso de las mismas credenciales para varios usuarios y aquí se le está diciendo que tiene que implementar el hecho de tener credenciales de acceso unipersonales. Aquí tenemos una explicación donde se le dice que cada uno tiene que tener su propia cuenta
para acceder a un equipo. Podemos editar esa explicación, ¿vale? Donde podemos indicar aquí algún detalle más si queremos. Y evidentemente vamos a indicar si esta amenaza, o perdón, esta salvaguarda está implementada o no está implementada. Si está implementada, pues ahora la dejamos tal cual, y si no, pues la marcamos como no implementada. Lo mismo os digo, todas las salvaguardas vienen como implementadas, de tal manera que no tengamos que hacer un sinfín de clic para tener todo ok, sino que lo que vamos a ir es buscando las incidencias, aquellas que no están implementadas, y las vamos a ir desmarcando. Luego, además de todo esto, tenemos aquí una serie de detalles que, si queremos, podemos añadir algún detalle más, alguna especificación técnica, algunas instrucciones donde le podamos aquí explicar al cliente, pues, por ejemplo, cómo implementar esta medida técnica, esta salvaguarda, etcétera. Y aquí tenemos un iconito donde también podemos ver el riesgo inherente, por si no nos acordamos de lo que sería esta amenaza. Una vez que hemos recorrido todos estos escenarios de amenazas y hemos implementado o hemos analizado las diferentes salvaguardas que se van a implementar o se van a utilizar dentro, o se deberían de implementar dentro de cada amenaza para mitigarlas, reducirlas o anular el riesgo, pues no nos queda otra que establecer unas conclusiones, ¿no? Es decir, independientemente de los informes que nos vaya a sacar ahora la empresa, el programa, tu RGPD, pues tenemos aquí una serie de todos los miembros del equipo técnico que está trabajando sobre esta evaluación de riesgos, y ellos pueden aportar pues sus conclusiones, ¿no? Yo puedo editar, por ejemplo, que el responsable del proyecto pues pueda hacer aquí sus conclusiones, pues es un texto libre donde podemos indicar lo que queramos. Tenemos también aquí el técnico auditor, donde también puede poner sus conclusiones, el administrador de sistema, que puede también poner sus conclusiones, o el responsable de privacidad o protección de datos, donde también va a poner sus propias conclusiones. Teniendo todo esto, lo único que nos queda ya es sacar lo que serían los diferentes informes, ¿no? Donde tenemos informes de texto, que tenemos diferentes, ahora los veremos, pero también tenemos los gráficos. En este caso tenemos aquí la evaluación del gráfico del riesgo inherente, donde nos va a ir indicando los diferentes riesgos que hay respecto a la probabilidad y el impacto, en qué zona se encuentra, si son los riesgos leves, si son riesgos altos, muy altos, etcétera, y qué cantidad de riesgos tenemos. Además de este gráfico que tenemos aquí, que seguramente lo habremos visto en diferentes metodologías de análisis de riesgos, tenemos también aquí un informe resumen, un gráfico resumen, donde de momento aparece el riesgo inherente, los diferentes riesgos que tengo según el nivel de importancia o de criticidad, ¿no? Más adelante aparecerá también aquí el riesgo residual, para que veamos un poquito la diferencia que hay desde cuando se hizo la evaluación a el riesgo que va resultando a medida que vamos implementando salvaguardas. Lo único que este módulo del riesgo residual lo vamos a analizar, lo vamos a ejecutar un poquito más adelante, cuando este módulo de análisis de riesgo ya esté bien trabajado por vosotros, donde vamos a hacer una funcionalidad más, que será el plan de aplicabilidad, donde le vamos a indicar al cliente pues cómo tiene que implementar esa salvaguarda, se le va a indicar una serie de limitación de fecha, avisos, etcétera, de tal forma que él tenga un planning de trabajo, y a medida que él vaya implementando esas medidas de seguridad técnicas y organizativas, pues el riesgo residual vaya menguando, de tal forma que se vaya viendo, él mismo vaya viendo esa mejora, ¿no? Y un poco también el efecto que hace el hecho de tener, de implementar esas salvaguardas, y cómo va mejorando los riesgos de su empresa. Además de estos gráficos que hemos indicado anteriormente, tenemos una serie de documentos, tenemos un informe de actuación de análisis de riesgo, donde ahí es un informe completo, donde podemos sacar todos los pormenores de esta evaluación de riesgos. Podemos también sacar un informe simplemente de amenazas, podemos sacar un informe simplemente de riesgos, o un informe de las salvaguardas que hay que implementar. Podemos sacar el informe gráfico, podemos sacar también un informe de la justificación o actuaciones que se han realizado o que se deberían de haber realizado para evaluar los riesgos. Esto va relacionado con las salvaguardas y aparecerá en el informe. Y también tenemos un recibir conformidad que se le entregará al cliente para que nos lo firme. Estos informes, por ejemplo, el informe completo de la actuación, pues lo tenemos aquí ya editado, donde nos va a decir, por ejemplo, la descripción, la identificación del proyecto y la actuación, cronología, etcétera, todo lo que hemos ido viendo.
Y, por ejemplo, por ver aquí, pues tenemos ahí la descripción, tenemos la identificación de la actuación realizada, la cronología, cuál es la entidad auditada, tenemos también la entidad auditora, el equipo auditor, todos los datos que hemos ido introduciendo en lo que sería la aplicación, en la evaluación de riesgos, el contexto de la evaluación. También tenemos aquí pues, los escenarios de amenazas que hemos ido escogiendo con sus diferentes afecciones, activos afectados, normativas aplicables. También podemos identificar pues, los diferentes amenazas y riesgos con su valoración, con la valoración que se le ha establecido, perdón, con la valoración que se ha establecido aquí, la descripción, la probabilidad, el impacto, qué valoración se ha decidido, a qué afecta, en qué fases, qué salvaguardas hay que implementar, si están implementadas o no. Aquí tenemos toda serie de información que bueno, la tenemos aquí a disposición para que se la podamos entregar al cliente. Luego también tenemos aquí una serie de un listado de las salvaguardas, es un poquito más adelante, aquí, donde podemos ir indicando, viendo pues las diferentes salvaguardas que tiene que establecer, a qué amenaza resuelve y bueno, si está implementada o no está implementada. Y así pues tenemos un montón de, también los detalles de la salvaguarda, al final tenemos los gráficos, a ver aquí un poquito más abajo, perdón, aquí tenemos por ejemplo algo interesante que es la justificación eh, de los documentos y las acciones realizadas, por ejemplo, pues para el hecho de la política de usos y técnicas criptográficas nos permite determinar si la información es susceptible de ser cifrada o si se hace o no un buen uso de la firma, si se cifran los datos sensibles en servidores externos, etcétera. Tenemos aquí información de todo tipo que se ha ido analizando en la aplicación y al final podemos ver inclusive pues los informes gráficos que hemos visto en la evaluación de riesgo. No obstante, aunque este informe es el informe completo, que también podéis parametrizar vosotros desde la zona de mi consultoría, pues tenemos aquí informes, por ejemplo, más definidos, ¿no? Por ejemplo, el de solamente quiero las amenazas. Pues aquí tengo el informe de escenario de amenazas con sus amenazas, el listado de amenazas y, por ejemplo, también tengo más adelante los detalles de cada una de esas amenazas. Pues, por ejemplo, si quiero entregarle solamente al cliente un informe de amenazas y no le quiero marear, ¿no? O por ejemplo, si lo quiero con respecto a los riesgos, si lo quiero sacar como en vez de como amenazas, como riesgos, pues los riesgos inherentes que tiene cada una de esas amenazas, pues lo mismo lo tenemos aquí y más adelante también tenemos los riesgos evaluados. O si por ejemplo quiero hacerle un informe para entregarle al cliente, decirle, mire usted, aquí tiene las salvaguardas que debería tener implementadas, las que estén marcadas son las que ha implementado y las que no estén marcadas estarán pendientes de implementar. Y no solamente eso, sino te está diciendo qué salvaguarda, perdón, qué amenaza soluciona, qué riesgo soluciona, con lo cual lo podemos ver. Si queremos ver eh, más detalle de este listado de salvaguardas, bueno, pues el cliente aquí más adelante tiene cada una de estas salvaguardas, cómo la tiene que aplicar y a los riesgos y amenazas que resuelve, un poquito una información mucho más detallada, ¿no? Y bueno, también tenemos el informe gráfico, por si lo queremos sacar de una manera independiente, pues no lo sé, pues por ejemplo para cuando lo solicita un tercero, de los resultados de un análisis, de una evaluación de riesgo, para que vean un poquito pues en qué situación se encuentra la empresa. Y también un informe de justificación, como decía antes, de las justificación y pruebas analizadas, ¿no? Pues el hecho de que se haya hecho, por ejemplo, un inventario de servidores y usuarios autorizados, pues nos soluciona la problemática de no disponer de un inventario y el hecho de que ya lo tenemos realizado, ¿no? En este caso es un poco redundante, pero porque es un ejemplo, pero no sé, por poner un ejemplo mucho más definido y más práctico, pues podría ser el hecho de que tengamos una política de comercio electrónico, nos va a permitir solucionar el problema de tener un acceso inseguro al panel de control, de tener un pago virtual acorde a la normativa de pago con tarjetas, el hecho de también tener una certificación web o usar certificados dentro de la web, etcétera, etcétera. Y cuáles son las salvaguardas que se han implementado gracias al análisis de este documento. Y por último tenemos un acepto de la evaluación, tipo lo que teníamos antes, donde se va a decir pues, bueno, el proyecto que se ha realizado, cuál es la cronología y que, bueno, que el cliente acepta el hecho de que a partir de ahora es responsabilidad suya de implementar todas las medidas de seguridad y analizar esos riesgos
y que nosotros aquí concluimos nuestro trabajo, ¿no? Hasta la próxima evaluación o actuación que se realice. Así que, bueno, este es el módulo de evaluación de riesgos que hemos implementado. Esperemos que os sea útil. Ya os adelanto, como os decía antes, que estamos trabajando intensivamente en crear infinidad de escenarios de riesgos o de amenazas para que os sea muy útil la forma de trabajar. Como decía antes, pues escenarios para el cumplimiento normativo, escenarios pues para cuando hay robos, escenarios para, no lo sé, para casos puntuales, por ejemplo, para el uso de WhatsApp o en el tema de la coordinación de actividades empresariales, por la prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Vamos a crear una infinidad de escenarios de amenaza, iremos cubriendo vuestras necesidades. Evidentemente, como ya sabéis, que en nuestra filosofía estamos abiertos a cualquier sugerencia de mejora y cualquier necesidad que tengáis para que nosotros podamos evaluarla y ver si es viable su implementación en tu RGPD. Y cualquier escenario de amenaza que necesitéis para dar de alta en la aplicación, pues es tan sencillo como que nos lo indiquéis, nos diréis un poco las instrucciones y nosotros lo implementamos para que ese análisis pues sea mucho más completo. Pues a partir de aquí, pues ya sabéis que podéis enviar vuestras consultas eh, a nuestro equipo técnico de soporte @turgpd.es y quedamos a vuestra disposición para ayudaros y para cualquier información adicional que necesitéis. Muchas gracias.